Gracias, como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y asuntos políticos. Maestro Lara, me da gusto saludarlo. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto como siempre. A tus órdenes. Maestro, pues sigue el proceso contra Genaro García Luna, entra a su parte, a su fase final. eh, y bueno, pues mucha gente está decepcionada, otros están esperanzados en que los últimos testigos pudieran ser clave. ¿Cómo podemos definir hasta el día de hoy este juicio que, bueno, pues tiene a muchos en México y en Estados Unidos muy atentos? Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que después de mucho tiempo, incluso 3 años de que se detuviera al exsecretario de Seguridad y por razones inclusive extrajudiciales como la pandemia, pues finalmente se está desarrollando este juicio que en un principio la fiscalía y las autoridades habían comentado que sería para 8 semanas Ujú. y la semana pasada, cursando la tercera, se determinó que ya terminaría esta misma semana, es decir, prácticamente a la mitad. De las referencias que han trascendido de lo ocurrido en el tribunal, pues hemos visto que las pruebas de la fiscalía, que es la encargada en este momento, son testimonios de delincuentes, muchas veces delincuentes confesos, en la gran mayoría de los casos, con arreglos, con acuerdos con la fiscalía, con las autoridades de los Estados Unidos, inclusive acuerdos no solamente para recortar sus condenas, sino también para tener beneficios migratorios para ellos y para sus familias. Y bueno, pues de ahí se derivan algunos señalamientos. Algunos también han sido indirectos, es decir, testimonios que se llaman de oídas, que por cierto, por regla general están prohibidos en este tipo de juicios. Y en esta semana que está corriendo, pues ya se tendría los alegatos finales tanto de la fiscalía como de la defensa y a esperar para fines de la semana el proceso de deliberación por parte del jurado. No ha habido, y esto se ha reportado, no ha habido lo que se llaman evidencias objetivas, es decir, pruebas de corroboración que sustenten los dichos de parte de los testigos, como pueden ser intervención de comunicaciones, grabaciones, videos, fotografías, movimientos financieros, etcétera, que siempre son importantes en este tipo de procedimientos tan relevantes y que tocan fibras tan importantes, tan sensibles. Debo decir, Ricardo, que las autoridades las autoridades de aquel país y del nuestro, tienen un arsenal muy importante de herramientas de investigación que no se han visto en este proceso. Es decir, solamente hemos visto los testimonios, las preguntas de la fiscalía, los contrainterrogatorios de la defensa y prácticamente creo que con eso se tendrán que quedar los miembros del jurado para deliberar su veredicto. A ver, maestro Jorge Lara, algunos recordamos que Genaro García Luna fue un policía muy reconocido por las agencias de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI, tenía muy buena relación, colaboraban, etcétera. ¿Cómo va a impactar esto ahora que es acusado, supuestamente, pues de estar o haber estado presuntamente del otro extremo con los narcotraficantes? Esto suena como a un sinsentido. ¿Qué hay ahí atrás? Sí, hay muchas paradojas, hay muchas contradicciones en este proceso. Lo que tú comentas, inclusive los reconocimientos que le dieron Ujú. a García Luna, las reuniones que tuvo con el presidente Obama, con la secretaria Hillary Clinton, Claro. con la primera línea de servidores de aquel país, en donde uno no se explica, ¿verdad? Y es parte de las incógnitas, por qué las agencias
pues si no la DEA, pues por lo menos las de inteligencia de seguridad nacional, pues no tenían nada de esa información. Hay que decirlo, Ricardo, durante su gestión nunca se dijo nada, ni de manera formal ni de manera informal. Las acusaciones vinieron muchos años después de que terminara su función como tal, y bueno, eso no deja de llamar la atención. También llama mucho la atención que varios de los testigos, inclusive de los que hacen los señalamientos quizás más complejos, fueron detenidos durante el gobierno de Felipe Calderón, como es el caso de el rey Zambada, ¿no? Pues que fue detenido precisamente en aquel sexenio y bajo las premisas del combate al crimen organizado, que todos recordamos, pues que todas las semanas generaba detenciones, todas las semanas generaba distintos tipos de acciones por parte de las autoridades, no solamente de la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Fiscalía, etcétera, y que también hay que decirlo, significó en los hechos una gran cantidad de detenidos, de extradiciones. Déjame aportar un dato, Ricardo. En al sexenio, el número de extradiciones era del doble a los Estados Unidos que lo es, que lo que se está generando en este gobierno. Entonces, pues sí hay muchos temas que son paradójicos, que son contradictorios, pero pues al final del día así a veces son los procesos judiciales, y lo importante en todo caso siempre es que se esclarezca lo ocurrido con un debido proceso y con las herramientas que da la ley. Ahora, en estos testimonios de criminales que están cumpliendo una pena, pues se han acusado a gobernadores o exgobernadores, a periodistas y medios de comunicación, e inclusive al expresidente Felipe Calderón. ¿Qué certeza le podemos dar a una declaración de un criminal detenido en el tiempo en que está él mismo acusando a este gobierno, el de Calderón, y que, bueno, pues con su declaración como testigo protegido pudiera tener un beneficio? O sea, ¿qué certeza tienen, qué valor tienen estas declaraciones? Desde el punto de vista técnico en un tribunal, te insisto, no debería tener ningún tipo de valor o de crédito dicho testigo. Nos referimos al fiscal, ex fiscal de Nayarit Beitia, que es quien refirió estos temas, lo del periódico El Universal, lo del presidente Calderón, pero siempre lo dijo de alguna manera, y bueno, también un ex servidor en Coahuila sobre el tema de Universal, pues son referencias que se llaman testimonios de oídas. Técnicamente, Ricardo, los testimonios de oídas son el pecado capital, es decir, están muy prohibidas, son excluidas de los procedimientos porque violan la posibilidad de ser refutados. Es decir, tú no puedes refutar, carearte con alguien que no está presente, si me explico. Claro. Por eso es que se excluyen del tribunal, y por eso es que se pide incluso que se tachen de los registros, porque los jurados no pueden tomar esas declaraciones en cuenta por regla general. Entonces, desde el punto de vista legal, pues carecen de valor probatorio, pero también desde el punto de vista del razonamiento del sentido común. ¿Cómo yo le voy a dar crédito a alguien que está siendo motivado y premiado por decir este tipo de cuestiones? Ojo, estos testigos sí son muy importantes para el combate al crimen organizado, pero la premisa, y en México lo vimos, recordarás el caso del Michoacanazo, que se cayó precisamente por lo mismo. El Michoacanazo se cayó, las detenciones del Michoacanazo se cayeron porque solamente estaban sustentadas en testigos protegidos. Y la técnica lo que nos enseña es que estos testimonios deben de estar acompañados con elementos de corroboración, que es justamente lo que no se ha tenido en este proceso de García Luna. Muy bien, si nos permite, maestro, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más